Tendremos en este siguiente bloque a Katri Mustangas, trabajadora social, licenciada en Servicios Sociales, también es directora ejecutiva de Carex Arctic Circle, una organización, bienvenida, una organización de apoyo y defensa para cuidadores y personas cuidadas en Laponia, que forma parte de Carex Finland. La asociación cuenta con 300 miembros y 80 voluntarios activos. Katri tiene 16 años de experiencia en el sector de la salud y servicios sociales, especialmente en proyectos de apoyo entre pares y cuidados de relevancia. Un aplauso para ella, que ya la tenemos aquí en el escenario. Ahora llamamos también a doña Sari Ternoven, que es directora ejecutiva de cuidados en Finlandia, liderando una asociación nacional que apoya a cuidadoras, personas cuidadas y voluntarios, con 60 asociaciones y 12.000 miembros. Con 30 años de experiencia en el ámbito de la salud y los servicios sociales, ha trabajado en roles clave, como directora de la Asociación Finlandesa de Epilepsia y jefa de desarrollo en la Asociación de Alzheimer de Finlandia, acumulando amplia experiencia en servicios para personas con discapacidad y orientación para personas con discapacidades de aprendizaje. Un aplauso también para Sari. Llamamos a Michael. Con más de 36 años, coordina la Alianza Estratégica de Juventudes Cuidadoras en los Países Bajos, una red que reúne a instituciones y defensores de los jóvenes cuidadores, trabajando en investigación, intervenciones y políticas, que son muy importantes, de concienciación. Su experiencia personal como cuidador de su hermana y sus padres con enfermedades crónicas impulsa su misión de dar visibilidad y apoyo a los cuidadores familiares, especialmente en situaciones vulnerables. En mayo del 2024 se unió a la Junta Directiva de Eurocarers para ampliar una defensa de los jóvenes cuidadores a nivel internacional. Fantástico trabajo. Saludos. También llamamos al doctor Bruno Alves. Bienvenido. Él es cofundador de la Asociación de Cuidadores de Portugal, es doctor en Psicología Clínica y de la Salud y profesor en el Instituto Jean Piaget. Ha contribuido significativamente a la creación del Estatuto del Cuidado en Portugal y fue clave en el desarrollo de la Guía del Cuidado. Además, coordinó los primeros programas de radio para formación de cuidadores en el país y el primer proyecto para jóvenes cuidadores en Vilanova de Gaia. También ha trabajado en los Ministerios de Salud y Asuntos Sociales en la legislación tan importante de los cuidadores. Un aplauso. Y también llamamos a la doctora Fernández Carajá. Bienvenida. Conocida como Cora, ella es una enfermera y líder espiritual indígena Cariri Sapuyá, de Brasil. Doctorada en antropología por la Universidad de Minas Gerais y la Universidad de París. Su investigación se enfoca en temas de salud y antropología, especialmente relacionados con los pueblos indígenas, en el género, en la familia y en la maternidad. También forma parte de grupos de investigación en salud indígena, estudios de género y feminismo, y enseña sobre género y derechos de las mujeres en esas comunidades indígenas. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, y ahora también llamamos al responsable de cooperación internacional de ACUFADE, Primoz
que él sí que tiene un idioma más acorde con lo que yo tengo esa mala pronunciación en los nombres de todas estas personalidades, pero que de verdad muy orgullosa de tenerlos en este escenario en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. En Finlandia ya es por la tarde y decimos, ustedes todavía dicen buenos días, pero para nosotros ya es buenas tardes. Disculpen que no sepamos hablar español, pero para eso tienen servicio de interpretación. Espero que nuestro mensaje llegue. Muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia. Es una maravilla poder irnos de Finlandia en esta época oscura y fría y venir aquí a Gran Canaria, donde hace calor. Se me introdujo muy bien por la compañera, por Neri. Entonces le voy a dar directamente el micro a mi compañera Katri. Hola, mi nombre es Katri Mustakangas y he trabajado en la Asociación de Cuidadores del Ártico en Laponia durante casi 10 años. Vivo en Rovaniemi, en el norte de Finlandia, que está en la esquina opuesta de Europa. En primer lugar, le voy a contar sobre asuntos de cuidado de familias finlandesas en el contexto de nuestro sistema de cuidado social y de la salud y algo sobre Laponia. Luego describiremos Carers Finland como una ONG y las actividades de la Asociación de Cuidadores en Laponia. Por último, les haremos un cuadro, una imagen sobre el marco teórico de nuestro trabajo de apoyo para aquellos que dan cuidados, pero comencemos con un vídeo de 4 minutos y medio que les va a dar más ideas sobre nuestros cuidadores, las personas que reciben cuidado, voluntarios y los entornos y el paisaje de Laponia. El vídeo se llama Comunidad de los Cuidadores cerca de ustedes. Suomessa on satoja tuhansia omaishoitajia. Petri on yksi heistä. Norjassa asuva Petri ajaa säännöllisesti Kittilään, yli 300 kilometriä suuntaansa, auttamaan äitiään. No näihin on tottunut. Kun mä ajan Norja-Suomi-väliä, niin mä pystyn tietyt asiat hoitamaan sit niin sanotusti ajaessa. Miettimiset, suunnittelut, ehkä joku puhelu. Nämä etäisyydet Lapissa myös tarkoittaa sitä, että jotta se arki pyörii mielekkäänä, niin ennakoida. Mitään ei voi jättää ikään kuin sattumaan ja ehkä sitä semmoista tiettyä malttia on oppinut tässä myös, että täällä ei ole kiirus mihinkään. Kato. Aina kerkee, kun tänään lähtee, niin huomenna on perillä. Molemmille on tärkeää osallistua omaishoitajayhdistyksen toimintaan. Kuitenkin näkee ihmisiä ja voi sanaa vaihtaa. Ja kun mä tykkään liikkua ja mennä. Kun mä tiedän, että äiti on sosiaalinen ja kaipaa ihmiskontakteja ja näin, niin se on ihan hyvää vaihtelua arkeen ylipäänsä nähdä ihmisiä. Napapiirin omaishoitajayhdistyksellä on kohtaamispaikkoja useilla paikkakunnilla Lapissa. Niissä omaishoitajat saavat tietoa sekä jakavat kokemuksia ja tunteita. Samalla hoidettaville läheisille järjestetään virikkeellistä toimintaa ja omaishoitajat saavat hetken omaa aikaa. Minun isäntä sairastui 2004, niin heti kesällä liityin tähän yhdistykseen. Se antoi voimaa siihen, että jakso hoitaa toista, kun oli pyörätuolissa ja ei voinut puhua. Ja kuntoutus oli kovaa ja muu, niin se oli semmoinen henkireikä se oli sitten. Aina kun lähdin, niin löin isännän pyörätuoli ja vein sinne, mihin minä menen näihin omaishoitajan tilaisuuksiin. En voinut tietenkään jättää kotia. Ei vaikka kuin olisi vastoinkäymisiä, niin silloin pitää lähteä.
muualle, että huomaa sen, että en minä ole yksin se, jolla on vastoinkäymiset. Koulutetut vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi ohjaamassa Taukopirtti-kerhotoimintaa. Kyllikki osallistui yhdistyksen toimintaan aluksi omaishoitajana ja jatkoi sitten vapaaehtoisena. Hän houkutteli mukaan myös siskonsa Mairen. Ne on ne ihmiset siellä, että niihin niin kuin kiintyykin jotenkin. Ja se antaa niin kuin itsellekin voimaa siinä, että tämmöistä se on. Niin siinä kahvistellaan ja vaihdetaan kuulumisia ja pelataan ja ruokaillaan ja jumpataan ja joskus pistetään tanssiksikin. Omaishoitajille järjestetään lisäksi valmennuksia, vertaisryhmiä ja virkistystä eri puolilla Lappia. Yhdistyksessä on 5 työntekijää. He ohjaavat 80 vapaaehtoista ja koordinoivat toimintoja. Napapiirin yhdistyksen toiminnoissa on yli 5000 käyntiä vuosittain. Yhteisö on tärkeä ja vapaaehtoiset arvostavat sitä, että yhdistys pitää heistä hyvää huolta, huumoria unohtamatta. Mutta kyllä tuolla Pirtilläkin huumori. Kyllä se lentää nyt. Niin, että alkaa sillä niin kuin ne avautuu siinä, kun itse on semmoinen, että saattaa lohkaista jotakin, niin kyllä ne. Ja on ollut semmoista säpinääkin, joidenkin välillä on nähty. Alkavat kovin istumaan monta kertaa samaan vierekkäin siellä. Niin yleensä sitten, joka ei tule, niin sitä huolehittaa, että mitä kuuluu. Tämä on mukavaa, että pääsee osalliseksi toisen elämään ja tukea sitä, mutta samalla sitä saa itse. Toivon, että muutkin minun ikäiset vähän sitten pysähtyy omassa arjessaan, vaikka se on hektistä ja on ehkä mahdollisesti teini-ikäisiä lapsia, niin sit huolimatta niiden lastenkin kanssa voi sit keskustella, että miten me muistetaan äitiä, minun äitiä, isää, tätiä, enoa. Ei aina olla kännykkä kourassa. Okay, thank you. Gracias. Este video es internacional. Muchísimas gracias por ese aplauso. Antes de seguir a este punto de social en Finlandia, se me olvidó decir que hemos pasado un tiempo maravilloso aquí en Gran Canaria. Y me gustaría agradecer personalmente al equipo de ACUFADE y a Primos que nos ha ayudado tanto en hacer que lleguemos aquí y preparar nuestras diapositivas y todas esas cosas. Muchísimas gracias ACUFADE, muchísimas gracias Primos. Vamos ahora a Finlandia. Primero unas pocas palabras sobre nuestra seguridad social y nuestro sistema de política social. Las personas deberían primero entender el sistema social en el país respectivo para entender la cultura y nuestro sistema de dar dinero. De prestaciones, como en otros países, es diferente a otros países como Suecia, Noruega. La seguridad es universal, es comprensivo y está financiado con nuestros impuestos. Hay 23 servicios a las comunidades y uno de ellos está en Laponia. Los condados son responsables por la organización social y los servicios de cuidado de la salud que producen ellos mismos. Una excepción son los servicios de alojamiento para las personas mayores y con discapacidades que están privatizados en su mayoría. Hay aproximadamente 300,000 personas que dan cuidados informales al menos 2 veces a la semana y a veces con mayor frecuencia.
Además, hay unas 50.000 cuidadores familiares que proporcionan esos cuidados continuos y con vínculos y que reciben esa prestación de cuidadores. En Finlandia estos son unos 6 millones, entonces muchas de las personas que reciben esta financiación es poco. Este sistema de prestaciones para los cuidados, donde el cuidador recibe servicios gratuitos y recibe unos honorarios. Los servicios incluyen formación, revisiones médicas y 2 o 3 días libres al mes para que esos cuidadores también tengan días libres y los cuidados se dan por otra persona o se lleva a un centro durante esos días. Los cuidadores también reciben servicios según sus necesidades y estos servicios están basados en nuestra legislación social y de cuidados de la salud. La prestación puede ser de hasta 2.000 euros al mes, pero eso no es lo común. La mayoría de los cuidadores, el 70%, reciben una prestación bastante más baja de solo 460 euros al mes. Pero me gustaría señalar que esta prestación no es su ingreso como tal. Tienen otras asistencias sociales y otros beneficios que son para sus ingresos. Esto es como un plus al dinero que se recibe. Esto es algo que debemos explicar muchas veces a los cuidadores, que no significa que no habían personas pobres que están cuidando y que tienen problemas económicos. Se nos solicitó decir algo sobre el perfil de los cuidadores en Finlandia y la mayoría de los cuidadores son mujeres, también en Finlandia, como hemos escuchado aquí. Si la persona que recibe los cuidados y tiene necesidades especiales, entonces son los padres, los familiares quienes los cuidan. Y cuando son mayores, entonces el cuidador suele ser el hombre de la familia que suele cuidar de su mujer cuando ella es mayor y enferma. Muchos también tienen que cuidar de sus maridos cuando sufren demencia. Entonces creo que es muy similar al resto del mundo occidental. Hay un grupo grande de cuidadores que son hijas mayores y son los encargados de cuidar de sus padres. Pero queríamos demostrar con Petri que también hay cuidadores masculinos. Bueno, aquí pueden ver Laponia, el mapa de Laponia, y estamos en la parte superior, en el norte, y la zona de Laponia es una zona muy deshabitada y es con una distancia muy larga, con muy mal transporte público. Por ejemplo, cuando bajo de Rovaniemi a Ivalo, donde está Kiliki y donde Kiliki y Marin viven y donde tenemos las actividades del club, tengo que viajar unas 7 horas al día, que son unos 600 kilómetros de ida y vuelta. Por lo tanto, la población de Laponia es una población envejecida, casi el 30% tienen más de 65 años de edad. Y es habitual que los hijos se hayan mudado a otras zonas del sur de Finlandia, a ciudades más grandes donde tienen el trabajo. Y está normalmente estas familias están a unos 1.000 kilómetros de distancia de su familia. Normalmente los cuidadores de Finlandia son mujeres y hay un problema muy grande, es esta grande distancia, porque son muy problemáticos para esas cuidadoras, porque los centros más cercanos pueden estar a 100 kilómetros de distancia y el hospital más cercano incluso puede estar a 500 kilómetros de distancia.
Por lo tanto, como decía Petri en ese vídeo que han visto, hay que planificar las salidas de forma muy cuidadosa y dar a los muchos cuidados de los cuidadores también una asistencia que necesitan para llevar a cabo sus actividades cotidianas. No, esa no es la diapositiva que buscábamos. A ver si tenemos otra diapositiva, ¿no? Bueno, algunas palabras sobre las cuidadoras de Finlandia. Trabajo en esta asociación desde hace mucho tiempo, como se dijo. Hemos tenido este paraguas de esta organización internacional que tiene 60 asociaciones miembros por todo el país, y la mayoría de ellas están llevando a las actividades por parte de voluntarios, y hay otras que sí tienen personal remunerado dentro de la organización. Nuestras actividades en la organización nacional y las organizaciones regionales, locales, están financiadas por los miembros. Y ahora les voy a hablar sobre mi asociación, que es la Asociación de Cuidadores del Ártico. Hemos tenido apoyo y tenemos dado cuidado durante más de 20 años, y nuestra especialidad es que tenemos muchos voluntarios muy comprometidos que nos ayudan a organizar un abanico diverso de actividades. Hay a veces dificultades para conseguir que los voluntarios en las asociaciones de cuidadores en general, pero en Laponia hemos conseguido con éxito. Y nuestros voluntarios son como los que han visto ahí en el vídeo. Muchos de los voluntarios son cuidadores actuales o han sido cuidadores con anterioridad. Y el 85% de estos cuidadores son mujeres cuya edad media es de unos 75 años aproximadamente. Y muchos nos han sido recomendados por un familiar o por un amigo. La actividad del club de Tuacopiki que han visto en el vídeo es nuestra actividad más actividad, y esta actividad la llevamos con nuestro personal de voluntarios capacitados. También este club ofrece una ayuda momentaria a los cuidadores, y también les ayuda en su vida diaria y también en su tiempo libre, y también les da una especie de respiro para los seres queridos. Es muy fácil participar en comparación con los servicios públicos, porque no necesita una evaluación de los servicios o solicitudes difíciles de cumplimentar. Simplemente se llama a la asociación y se une uno a las actividades que llevamos en nuestro club. Sí. Además, llevamos a cabo muchos grupos de apoyo de homólogos para cuidadores, de promoción, de asesoramiento, de formación, y también tenemos fines de semana de empoderamiento solo para los cuidadores, pero también estamos acompañados con esos seres queridos si necesitamos que vengan con nosotros. Organizamos las actividades de forma diferente en función de las circunstancias y también del tiempo que haya. Y, por ejemplo, en verano y en otoño, en primavera y en otoño, sí es un momento agradable para viajar por Laponia y llevar a cabo actividades, pero en invierno, por ejemplo, de noviembre a marzo, cuando hace frío, es oscuro, cae mucha nieve, pues no siempre es agradable ir por ahí, porque es muy difícil conducir durante esas largas distancias. La verdad es que recibimos muy buen feedback de los participantes, y este feedback, estas valoraciones, también es el motivo por el que nuestros voluntarios están dispuestos a participar todos los años, año tras año, y saben lo importante que es su trabajo para los cuidadores. Y gracias al trabajo de los voluntarios, ellos se sienten incluidos y forman parte de la comunidad. Y sabemos que se nos acaba el tiempo. Tenemos algunas diapositivas en nuestra presentación y quiero que vean un poco más el marco que tenemos en nuestro trabajo de apoyo. Y me gustaría decir que, como sabemos, en algunas ocasiones, muchas veces los cuidadores familiares tienen un efecto, el cuidado de la familia tiene un efecto muy estresante, pero también tenemos efectos positivos sobre los cuidadores de la familia, por ejemplo, para decir que siempre hay una luz al final del túnel cuando ayudamos a los cuidadores. Y hay también, por ejemplo,
Hay algunas cuestiones que hemos utilizado, como por ejemplo, en la última diapositiva pueden ver que pueden escribir el nombre de una asociación, de un lugar que tenemos en Finlandia, que es un modelo de pensamiento, de una estructura para motivarle y para ver cómo podemos ayudar a las personas, para buscar el lado positivo, incluso cuando hay una situación muy exigente y una situación de cuidados muy exigente y muy complicada. Y siempre hay que buscar la parte positiva de la vida, como solemos decir con esta expresión Jyrki Björkman. Sí, muchas gracias por la atención que nos han prestado. Esperamos que encuentren algunas similaridades o similitudes con el cuidado familiar en España y en otros países, pero también hemos descubierto que tenemos una cultura un poco lapona y algunos retos propios en la zona del Ártico. De cualquier manera, como asociación de organización de cuidadores, siempre abogamos y actuamos para los cuidadores y con ellos, y les apoyamos en el día a día a afrontar esas dificultades, para compartir conocimientos y las sensaciones. Es muy importante llevar a cabo esta labor de manera que los cuidadores y los receptores de esos cuidados puedan salir de sus casas para reunirse con otras personas iguales que ellas, para evitar la soledad y el aislamiento y también la exclusión, que son problemas importantes. Muchas gracias. No. Yes. Okay. Thank you. Muchas gracias, Sari. Muchas gracias, Katri, por esta presentación del norte, el extremo norte de Europa. Estos últimos días todo el mundo ha viajado muy lejos, literalmente desde el Círculo Ártico hasta el Ecuador. Es una oportunidad maravillosa tenerles a ustedes aquí en vecindario y escuchar tanto, de compartir nuestros conocimientos, de aprender unos de otros. Y de parte de COFADE nos enorgullece mucho poder mostrarles qué estamos haciendo nosotros y seguir mejorando nuestros servicios. Hemos viajado por todo el globo, hemos viajado en el tiempo. Esta mañana hemos visto ese vídeo de nuestras mujeres canarias. Hemos viajado al futuro con la inteligencia artificial y con la robótica. Y ahora vamos a hablar un tema muy interesante sobre los cuidados en familia que no se han presentado hasta ahora, y esto es uno de los aspectos que se mencionó en la primera conferencia que se celebró. Tengo aquí conmigo a estos dos jóvenes, Michael de los Países Bajos y Bruno de Portugal. Ellos nos van a presentar el tema de cuidadores jóvenes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser un cuidador joven? Muchísimas gracias por estar aquí. Y me gustaría primero que se introdujeran el trabajo que han hecho y la organización a la que representan. Muchas gracias, primos, por este maravilloso congreso. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es una oportunidad de aprendizaje. Gracias a COFADE también por esta oportunidad. Mi nombre es Bruno. Tengo el privilegio de participar en este grupo de trabajo del gobierno portugués que trabaja en el reconocimiento de los cuidadores en Portugal. Descubrí que una de las primeras asociaciones de cuidados en Portugal, fui su fundador, y ahora soy parte de un comité para monitorizar la implementación del estatus de los cuidadores, y en 2017, dentro de nuestra red de cuidados, se nos invitó a participar en un proyecto sobre jóvenes cuidadores. El proyecto terminó y dijimos, bueno, deberíamos hacer algo más. Tenemos contacto con los jóvenes y decidimos tocar en la puerta del gobierno regional de mi zona
y dijeron, ¿cuál es el presupuesto? Y él nos dijo, ¿están interesados? Y dijeron, bueno, sí, ¿por qué no? Entonces, durante los últimos 3 años hemos estado trabajando con cuidadores jóvenes en Portugal. Gracias a todos, es un placer estar aquí. Me encanta que se esté hablando aquí de cuidadores jóvenes. Mi nombre es Michael Winsters, trabajo en los Países Bajos como coordinador de la Alianza Estratégica de Jóvenes Cuidadores y trabajamos con la defensa de esos cuidadores jóvenes. Se nos apoya el Ministerio de Bienestar y Sanidad. Hacemos diferentes tipos de proyectos en el tema de política, intervención, investigación, pero sobre todo en crear más conciencia sobre los jóvenes cuidadores. Mi situación personal con este grupo de cuidadores jóvenes es que crecí como un joven cuidador, tal y como se mencionó en la introducción. Cuidaba de mis hermanas y mis padres. Mi hermana tiene una discapacidad mental grave y mi madre tiene una enfermedad crónica y todavía estoy cuidándoles hasta la fecha. Y lo hacía también con mi padre, pero por desgracia falleció hace unos años. Así que para mí cuidar de mi familia y apoyarlos ha sido siempre parte de mi día a día. Y por eso simplemente quiero trabajar sobre y mejorar la situación de los cuidadores jóvenes en sus países y crear esa conciencia de que sean vistos. También me gustaría hablar sobre la definición que tenemos. Tenemos una definición muy amplia sobre jóvenes cuidadores en los Países Bajos. Los consideramos niños y jóvenes hasta la edad de 25 años que cuidan de sus seres queridos. Puede ser un hermano, un abuelo, un padre que tengan una discapacidad, problemas de salud mental, una enfermedad crónica o problemas de abuso de sustancias. Cuando pensamos en cuidado, pensamos en las tareas físicas que tenga que ver con hacer la compra, bañarlos, cambiarlos. Pero para nosotros jóvenes cuidadores tenemos otra perspectiva de eso. No solo los cuidados visibles, sino también esos cuidados no visibles como la preocupación. Preocupar sobre la situación de tus seres queridos, sobre tu propio futuro. Aparte de eso, también es muy importante mencionar que también estás perdiéndote el cuidado y la atención a ti mismo, sobre todo en esas etapas de la vida que son tan importantes para tu desarrollo personal. Creo que es muy importante decir que debemos ser conscientes de que esos jóvenes cuidadores no son conscientes de esas circunstancias especiales que tienen. Y por eso las personas que estamos a su alrededor, es muy importante que aprendamos a verlos y ver qué podemos hacer por ellos. Por ejemplo, de forma cognitiva, los jóvenes aprenden a partir de la edad de 16 años a reflexionar sobre sus propias vidas y ver cómo el impacto de su situación es en sus propias vidas. Si tienen eso en cuenta, podrían entender que para una persona joven con una situación de cuidados en casa no te va a decir, oye, necesito ayuda. Y por eso estamos creando esta conciencia sobre cómo nosotros, alrededor de que trabajamos con estos jóvenes, podemos hacer que sean visibles y cómo podemos ayudarlos y apoyarlos. Representan 2 países, los Países Bajos y Portugal. Y cuando hablamos sobre cuidados en Europa, vemos muchas veces la diferencia entre el norte y el sur. ¿Qué dirías que son la situación en cada uno de tus países y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan cuando hablan sobre jóvenes cuidadores en Portugal y los Países Bajos? En Portugal estamos en una etapa muy temprana todavía, ese es el problema. Creo que España está en la misma situación que nosotros. Ha sido un trayecto muy largo en crear esa conciencia sobre jóvenes cuidadores. Solo hablamos sobre cuidados adultos, pero la verdad es que existen. No podemos poner enfermedades dentro de las familias, no podemos poner a esos jóvenes dentro de una burbuja como si enfermedades no existieran y que solo impacta a determinadas personas de la familia. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que las familias monoparentales, cuando el padre tiene una enfermedad o una vulnerabilidad o un problema mental, de salud mental, hemos visto que
hay mucha dificultad en visibilizar esto a la población portuguesa. Esto es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo durante los últimos 3 años. Tuvimos un examen de cribado que hicimos en los colegios del municipio de Gaia. Estamos hablando del tercer municipio más grande de nuestro país. Durante estos 3 años hicimos un examen de cribado a 9.000 estudiantes y de esos 9.000 estudiantes hemos identificado un 3 o 4% de cuidadores jóvenes. Y una vez que los identificamos, la primera cosa después era reconocerlos. Y luego pasamos a la siguiente fase que aprendimos de los nórdicos, que es precisamente a crear un plan personalizado. Y aquí tenemos apoyo en cuanto a apoyo psicológico, emocional, apoyo en los colegios. Creamos acuerdos, alianzas dentro de nuestra comunidad. Quienes dentro de nuestra comunidad tienen esa responsabilidad de promocionar a los jóvenes. Entonces, creamos una asociación con la institución portugués de jóvenes para trabajar con ellos. Si hay una enfermedad, nuestra principal preocupación es proporcionar esos cuidados. Y entonces hablan con compañeros que tienen su misma situación, como la mayoría con los que trabajamos eran adolescentes y entendemos la necesidad de ese apoyo de iguales. Les llevamos de vacaciones y tenemos unas historias tremendas. Y damos voz a esas historias de los cuidadores porque creaba mayor interés de los medios, de la sociedad empezó a hablar un poco más sobre estos problemas. Es totalmente diferente cuando habla una persona adulta que cuando habla un cuidador joven. Hay una conexión diferente y nos sentimos, debo hacer algo por ayudar a estos jóvenes cuidadores. Aún recuerdo y lo que estaba hablando de las preocupaciones. Hay muchísimas historias. Está la historia de Pedro. Pedro era un estudiante maravilloso, quizá uno de los mejores estudiantes de todo el colegio o al menos de su clase. Y un día dijo, bueno, Bruno, el año pasado murió mi padre y este año mi madre tiene cáncer. Y a veces siento que quiero llorar, pero no puedo llorar delante de mi madre porque la preocuparé y entonces sería muy malo por mi parte. Entonces también tenía signos de depresión y porque no tenía el apoyo de otra persona, pero incluso aquellos que iban bien con la situación, que llevan bien la situación debido a la enfermedad y determinadas crisis, tenemos esa necesidad de hablar y de mostrar ese apoyo emocional y debemos apoyarlos. Gracias. Un buen punto que has mencionado, sobre todo lo que has mencionado sobre esa ayuda de la familia, el apoyo por parte de la familia, porque muchas veces no tenemos en cuenta a esos cuidadores jóvenes y esto es algo que también estamos tratando en los Países Bajos. Los cuidados están creciendo, pero ese apoyo dentro de la familia todavía no es completo. Entonces parece que las personas que trabajan con esto es limitado. Seguimos trabajando ¿y cómo va esto? Tal como dije, hay una falta de atención a estos jóvenes cuidadores y eso es en parte debido a la pandemia. Después de la pandemia hubo un crecimiento del bienestar mental de los jóvenes en general, sobre todo aquellos jóvenes que estaban en una posición vulnerable, quizá debido a una situación de cuidados en sus hogares. Entonces, desde 2020 pueden ver que la atención hacia los jóvenes cuidadores está creciendo, está aumentando. Esto lo vemos en los programas políticos, de los partidos políticos, en los Países Bajos en los últimos años. Cada vez se menciona más por parte de esos políticos y esto es algo muy bueno. Ahora mismo hay varias emociones que están debatiendo los derechos de los estudiantes que puedan combinar sus estudios con el apoyo a su familia.
tal como mencionaste, es algo muy importante que también puedan seguir desarrollándose personalmente. La atención está creciendo, pero todavía tiene que haber un poco más de reconocimiento dentro de la legislatura. Apoyamos a estos jóvenes, simplemente, pero necesitamos leyes de apoyo a la salud de estos jóvenes, a su salud mental, y esto lo buscamos también miramos a Reino Unido, por ejemplo, ahí tienen una legislación para jóvenes cuidadores. Entonces estamos trabajando con nuestros partidos políticos para ver qué podemos hacer para que en nuestro país todos los jóvenes cuidadores tengan acceso a ese apoyo, y sobre todo en la parte occidental de los Países Bajos o en el norte, donde hay más jóvenes, y que no debería depender dónde vives para saber si tienes acceso a ese apoyo. Le voy a mostrar un ejemplo aquí. Desde 2020 tenemos la Semana de los Jóvenes Cuidadores en los Países Bajos. Es una semana que se realiza el primer domingo de junio, donde creamos esa conciencia de jóvenes cuidadores que se centra en las personas de su entorno, quizás profesores, vecinos, otros profesionales, políticos. Hacemos una campaña. Hacemos una campaña que se puede usar por parte de los profesionales, aquellos interesados en esto, para crear esa conciencia en sus regiones. El número de descargas está aumentando y eso es muy bueno. Además, este año 2/3 de los municipios de los Países Bajos estaban incluidos. Entonces vemos cómo esto está creciendo, se está expandiendo a diferentes partes de Países Bajos. También hay algunos consejos para jóvenes cuidadores, porque siempre implementamos la voz de esos jóvenes cuidadores en sí. Entonces tenemos un grupo que es muy activo, que está con nosotros en cada parte del proyecto. Por ejemplo, crear conciencia, la creación de política, siempre se les escucha lo que tienen que decir, y tenemos la co-creación, que también es muy importante. Eso es un buen ejemplo. Los retos para nosotros son también que tenemos la demografía que está envejeciendo. Tenemos las políticas de extrema derecha que están recortando las partidas de presupuesto en cuidados, pero también necesitamos realizar más investigación para aprender cuáles son las necesidades y cómo podemos apoyarlos más. Muchas gracias a los dos por esta presentación. Creo que podemos entrar en más detalle, pero como nos estamos quedando sin tiempo, simplemente les voy a preguntar cuál sería vuestra conclusión, vuestras últimas consideraciones para nosotros, para inspirarnos, para llevarnos a casa. Quizás es algo que se ha repetido mucho en esta conferencia. El cuidado es parte del ser humano. Hay cuidados más jóvenes en todas las partes de la vida. Pero hay un pero, y ese pero es cuando la vulnerabilidad se convierte en un riesgo. Y esto ocurre cuando la situación de cuidado excede los recursos de ese cuidador joven. Y esto puede tener un impacto sobre su niñez. Imagínate a alguien que quiere que no pueden ir a la universidad debido a la situación de cuidados. Entonces esto es algo que debería tener más atención en cuanto a la prevención. Tenía algunas historias, no los voy a contar todos porque no tenemos tiempo, pero hay situaciones que son dramáticas. Había niños que se saltaban la hora del almuerzo para poder ir a darle de comer a su madre, que estaba en quimioterapia, estaba muy débil, y hacía esa tarea. Y le preguntamos, ¿por qué los profesionales de la salud, dónde están esas personas? Y en la reunión dijo, bueno,
Por desafortunadamente era Pedro porque lo está haciendo él cuando es una tarea que debería ser hecho por el sistema de cuidado. Tocamos en la puerta y les pedimos respuestas. Entonces nos dijeron, bueno, es que no hay recursos. Entonces a veces no son recursos, es comunicación. Yo admiro mucho el trabajo de Michael porque está intentando crear un ecosistema. Tiene muchos socios y te admiro porque creo que ese es el futuro. Porque si quieres crear una comunidad de cuidados totalmente integrado, tenemos que trabajar todos juntos, y todos juntos significa academia, para dar los datos, para apoyar a la toma de decisiones, para intentar experimentar nuevas metodologías que pueden funcionar en estos grupos vulnerables. Estamos hablando de aquellos que toman las decisiones. No solo necesitamos leyes nacionales, podemos hacer experimentos locales y buscar soluciones locales. Es bueno si los ayuntamientos dieran soluciones innovadoras, y también necesitamos parte de la sociedad, de esos cuidados integrados. También tenemos responsabilidades. También deberíamos ser líderes y crear ese cambio dentro de nuestra comunidad. Entonces déjanos hacer más trabajo para cuidar de esos jóvenes cuidadores, y espero que ACUFAI o más asociaciones dentro de España puedan unirse con buenas prácticas en Europa y trabajar juntos para reconocer y crear esa conciencia sobre jóvenes cuidadores. Bien dicho, gracias. Quizás un mensaje final que me gustaría compartir con todos ustedes es que apoyar a estos jóvenes cuidadores no se considera una inversión, sino la resiliencia de nuestras generaciones futuras. Hay muchos problemas debido a esa situación de cuidados en tu comienzo de la vida. Entonces, si quieres una sociedad de cuidados amistosos, hay que invertir en cuidadores de todas las edades. Y si escuchamos a todo lo que se ha compartido aquí y las historias que hemos escuchado de los Yanomami, algo que podamos aprender. Todos pueden cuidar de cada uno de nosotros. Entonces, quiero terminar con ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Bruno, por esta presentación tan inspiradora. Le voy a contar un pequeño secreto. Ambos hablan español, así que si tienen alguna pregunta, pueden preguntarle después y seguro que les responden y hablan con ustedes. Ahora vamos a ir a Europa. Nos vamos de Europa a otro continente. Vamos a cambiar ahora a Brasil. Tenemos a Adriana, Cora. Y te voy a pasar ahora la palabra y a tu presentación sobre la situación de los indígenas en Brasil. Gracias. ¿Suena bien? Les saludo en la lengua de mi pueblo. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Me llamo Adriana, pero me llaman Cora, que significa esperanza o presencia ancestral. No sé cómo se traduce muy bien, pero significa ancestralidad y esperanza. Quería proponer, que siempre acostumbro a hacerlo en mis presentaciones, voy a pedirles el permiso para romper un poco la burocracia. Quería pedirles que se levantaran Sé que les estoy quitando un poco la comodidad, pero hay que moverse un poco y la acción es importante. Quería proponerles
un ejercicio. Y después les voy a explicar por qué estoy proponiendo este ejercicio. Vamos a respirar, a inspirar. Y vamos a expirar lentamente. Estoy hablando y ya veo que algunos están respirando. Vamos. 1, 2, 3. ¿Y por qué propuse yo este ejercicio? Porque este ejercicio de la respiración es un acto de cuidado. Es un autocuidado. Cuando estaba hablando de otras posibilidades, otras formas de pensar, acerca de las formas de cuidado, otras formas de cuidar son posibles. Lo primero es autocuidarnos. Por lo que el mayor autocuidado en nuestro idioma, Topa Badise, que son nuestras divinidades indígenas, nos observan y es el acto de respirar. Este es el primer cuidado. Y pueden volver a sentarse. Gracias. Voy a hacer un canto que hacemos pidiendo permiso, pidiendo a nuestros ancestros, principalmente aquí, que son distintas islas. Aprendí esto ayer, gracias a los colegas de Acufade, a los compañeros. Vi que son 8 islas y es importante que saludemos a las distintas islas, a las aguas, a los animales, a los seres de la naturaleza que viven aquí. Este canto no solamente va a pedir permiso, pero también nos va a proteger. Canté un poco peor porque en nuestra cultura, cuando estamos en un luto, cantamos y no usamos la maraca. Y por lo que hoy es la primera vez desde que tuve el luto de mi madre que estoy cantando y haciendo el movimiento con la maraca. Por ello, a continuación voy a hablar ahora un poco aquí en el atril. ¿Tengo que ponerme aquí o no? Voy a empezar presentándome. Soy indígena del pueblo Cariri Sapuyá, de Bahía. Somos más de 365 pueblos indígenas en Brasil. Hablamos más de 300 lenguas indígenas que aún se mantienen y otras que están en proceso de resurrección. Soy doctora en antropología, pero me formé en enfermería. Tengo un máster en salud colectiva. Soy también analista de gestión en AGESUS, una agencia de apoyo al Sistema Único brasileño de salud. Y para meterme ya a fondo en el tema de la presentación, casualmente hace 2 días se aprobó en Brasil la ley que
permite una política nacional de cuidados. Y quería pedir un aplauso para esto. No sé cómo funciona en otros países, pero en Brasil se acaba de aprobar esta política, una ley muy importante que va a ayudar a las personas con deficiencia, a las personas mayores, los ancianos y a los niños también. Y digo esto porque voy a empezar hablando de esta ley. Se realizaron diversas investigaciones en Brasil que hablan de que las mujeres dedican 7 horas de su día a los cuidados y que la mayor parte de las personas que realizan estos cuidados no reciben ninguna remuneración, por lo que la propuesta del gobierno brasileño, más allá de pensar en distintas posibilidades de remunerar a estas personas que cuidan, es también proponer actividades formativas, debido a que también se identificó que no tienen educación permanente ni ningún tipo de formación. Pero ¿cómo se da el cuidado en los pueblos indígenas? Tengo que hablar de que tenemos una diversidad de pueblos en Brasil muy grande y cada pueblo tiene sus costumbres, tiene su idioma y tiene su cosmovisión y su forma de pensar y tener unas prácticas de cuidado específicas. Gran parte de las lenguas que tienen estos pueblos hablan de que estas prácticas de cuidado pasan primero por entender qué es la salud. La salud para los pueblos indígenas de Brasil es algo mucho más que el término social, porque también se relaciona con aspectos culturales que no podemos dejar de lado. Y también con la naturaleza y con la preservación de los conocimientos ancestrales. Y este tema del conocimiento ancestral es importante porque en la sociedad occidental, en el mundo occidental, las personas tienden a darle valor a los más jóvenes. Estamos hablando que ustedes, los blancos, los no indígenas, tienden a dar más valor a los jóvenes, a la juventud, mientras que en las comunidades indígenas, en los pueblos más tradicionales, se tiende a dar valor a los mayores. ¿Pero por qué se hace esto? Porque son ellos quienes tienen los conocimientos ancestrales. Como que nos gusta hablar, la persona mayor es una enciclopedia. Es el mantenimiento y la perpetuación de los conocimientos que esta comunidad puede tener. Y estos conocimientos van pasándose de generación en generación. Por lo que una persona mayor es muy importante en estas comunidades indígenas. Cuando llega a cierta edad, esta persona, cuando se vuelve mayor, anciano, deja de hacer algunas actividades dentro de la misma comunidad indígena, que pasan a ser responsabilidad de los más jóvenes, como puede ser la caza o la pesca. Hablándoles de mi pueblo, voy a hablarles del pueblo Cariri Sapuyá. Los jóvenes pescaban y cazaban y no tenían contacto con la caza hasta los 13 años de edad. Estaban muy flacos hasta este momento y tampoco crecían mucho porque todo lo que se recaudaba en la caza y en la pesca iba para los mayores y solo comían los restos. Y se alimentaban también en base de mandioca, un cereal. Por lo que se priorizaba al mayor. Sí, tenían alimento que les sobraba, se lo comían ellos, si no, iba para el anciano. Mientras que en la sociedad no indígena, la persona mayor se sitúa cada vez más a un lado, se le discrimina, mientras que en las comunidades indígenas se le da mucho más valor. Y se reserva todas las mejores cazas y las mejores pescas. Por lo que llegan a tener una edad en la que no es necesario hacer estas actividades, pero seguirán recibiendo. Esta cosmovisión de los pueblos indígenas, en buena parte, habla de los cuidados. ¿Y qué es un cuidado? Un cuidado integra el bienestar físico, mental y espiritual. No hay una separación.
Cuando hablamos de los pueblos indígenas, no se fragmenta y no se puede fragmentar. Pensamos en la naturaleza como pensamos en la salud y el bienestar. Pensamos en estos cuidados. Es imposible, como bien resaltó nuestra parienta Yanomami ayer, que sin selva nosotros no podremos sobrevivir. Un gran ejemplo de esto es que el cuidado también se relaciona con la naturaleza. Si el cambio climático provocan mucho en esta selva y esto afecta obviamente a los cuidados. Estos cuidados pasan por cuidar y respetar la selva también, la preservación ambiental y de todo el ecosistema. En esa perspectiva de esta visión holística de lo que es el indígena y lo que el indígena entiende, y lo que entendemos por salud y cuidado también pasa por los conocimientos tradicionales, que es el uso de plantas y rituales, y la acumulación del conocimiento generacional, que como les comentaba, son los mayores, los que en muchos pueblos indígenas de Brasil se les conoce como el tronco antiguo, porque es un árbol, somos un árbol, y sabemos que los árboles más antiguos conservan más conocimiento también. Por lo que esta comparación que hacemos entre un tronco antiguo y el señor mayor o la señora mayor es importante. También tenemos que destacar que gran parte de los conocimientos actuales de lo que es la industria, entre comillas, se ha apropiado, vienen de los conocimientos tradicionales indígenas, como el propio cuidado paliativo. En las comunidades indígenas no existía conocimiento de las prácticas invasivas, de todo el equipo, de la intubación y cómo es posible que esta persona mayor pasaba el resto de su vida sin estar en un hospital. ¿Quiénes eran los responsables de estos cuidados? Y cuando esta persona estaba cerca de la muerte, llegaba al cuidado paliativo. ¿Cómo se hacía este cuidado paliativo en las comunidades indígenas? Y se hace como se hace a día de hoy, a través de las hierbas, de los baños, de la aromaterapia, que usamos aceites esenciales, de las distintas técnicas de masaje y otras formas también que se ideaban para que esta persona tuviera un paso lo más tranquilo posible. Como hablaba, preservar el medio ambiente es muy importante para nosotros. En ocasiones los profesionales prescriben o hacen prescripciones y se anticipan a cosas que son imposibles para estas personas. Y a veces no tiene que ver con la cultura ni con las condiciones de supervivencia de esta misma persona. Por lo que vemos en ocasiones que intentan prescribir un medicamento y esta persona no tiene dinero o la situación para adquirirla. En las comunidades indígenas de Brasil existen un trabajo exhaustivo en el que aparecen redes. No se coloca al paciente en una cama porque no tiene que ver con la cultura. Hay varias alternativas que se llevan a cabo para que esta persona consiga tener un cuidado. Porque existe una forma de cuidado, pero a lo largo de toda esta trayectoria tienen que usarse los cuidados que se usan en su propia cultura. Tenemos a los padres, a los pajés, a las mujeres, que se denomina marjé, un grupo étnico también. Soy pajé. La palabra chamanismo en nuestra cultura es importante, se puede hablar de chamán, pero también tenemos otras palabras para denominar esto, que son pajé y que son las mujeres, que son los chamanes femeninos. Recordar que este movimiento de mujeres pajé es muy reciente en Brasil, a pesar de que siempre ha existido esta mujer chamán, no se había aceptado en la sociedad y es algo muy reciente esta aceptación en las comunidades indígenas. Las prácticas de cuidado son colectivas,
se le da mucho valor a la memoria y a todo lo tradicional. Las prácticas involucran el respeto, la relación y la responsabilidad. Las prácticas no se limitan únicamente a lo individual, que está muy bien, pero también pasa por toda la comunidad y involucra a toda la cultura y a todos los rituales. Aquí vemos también tenemos las distintas pinturas, grafismos en Brasil. Cada pueblo tendrá su propio grafismo. Por lo que hace cada pueblo es patrimonio. Patrimonio que denominamos en Brasil patrimonio inmaterial, que son estas pinturas. Son una forma de cuidado también, porque de acuerdo con cada pintura, veremos que tendrá una responsabilidad. Será responsable de la protección, curar una enfermedad o prepararse para algún evento, para alguna situación. Las mujeres indígenas saben y trabajan con estas pinturas. El cuidado como acto de resistencia. Ayer vimos la presentación de los Yanomamis y sabemos que en Brasil hay más de 365 pueblos indígenas y que estos pueblos no están solamente en la Amazonas, sino en 5 distintos biomas dentro de Brasil. Estos pueblos están sufriendo la violencia desde 1490, cuando los portugueses invadieron el país. Por lo que esta situación de violencia continuada y que sufren los pueblos indígenas desde hace muchos años va trayendo obviamente consecuencias. Las mujeres indígenas que tienen conocimiento sobre los cuidados son las que más mueren en Brasil. Son las mujeres indígenas las que sufren esto. Sufren la discriminación, la cuestión del territorio. Solo el 2% del territorio de Brasil está delimitado para los pueblos indígenas. Y esto trae consigo consecuencias. También tenemos la minería ilegal de oro, que busca únicamente el negocio y que está diezmando a la población indígena. Éramos 5 millones y ahora mismo en la actualidad estamos en 1.700.000, de acuerdo con los últimos datos. Una forma en la que mostramos nuestra resistencia es este cuidado, la protección. Estaba hablando ayer que la recuperación territorial, esta recuperación es cuando es indígena, pero no está ocupado por pueblos indígenas, por lo que los pueblos indígenas deciden intentar retomar esta tierra, reconquistar esta tierra. Cuando en este proceso existe una disputa con el agricultor o con el dueño de esta tierra, son las mujeres indígenas las que van al frente. ¿Y por qué no aparecen las personas mayores aquí? Pues porque los tenemos que proteger. Llevan al niño, pero no al mayor. La sociedad blanca hablaría de que, uy, son mayores. No, nosotros no hacemos eso porque respetamos a los mayores. Una imagen de guerra son los niños y las mujeres las que van al frente y protegemos a estos mayores. Estoy terminando, pero solo una observación más. Creo que, más allá del lugar que ocupo en este momento, las mujeres indígenas, las Yeparye y el profesional de los cuidados, todo lo que soy desde los 15 años de edad, por eso estudié enfermería, para cuidar a mi comunidad. Y he estado cuidando mucho más que lo que estudié. Y tengo una preocupación. Más allá del autocuidado que necesitamos cada uno de nosotros, tengo preocupación sobre quién cuida del cuidador. Por lo que dejo esta reflexión, porque estamos muy preocupados en ofertar este cuidado para el otro, pero el autocuidado de quien cuida es importante también y necesitan pensar en distintas estrategias para cuidar al cuidador.